Bueno, hemos llegado a la tercera clase. Hoy vamos a tocar el tema del primer templo. O sea, vamos a llegar en estos 20 minutos hasta el momento cuando el rey Salomón inaugura el primer templo. Según la historia eh, más o menos mítica, voy a explicar eso enseguida. Es alrededor del año 1000 antes de la era común, o sea, 1000 años antes del nacimiento de Jesús. ¿Y por qué estoy diciendo una historia mítica? Porque ya hay un momento, yo expliqué en la segunda clase que cada pueblo, cada cultura tiene una mitología que tiene que ver con un pasado no suficientemente documentado y más que todo con una mitología que tiene el objetivo de educar, de poner en adelante algunos valores que creen los fundadores de esta civilización, de esta cultura, en este caso la cultura hebrea o judía, que deben ser los valores principales que enseñan el camino para el pueblo de generación a generación. Y por eso hay cada cultura, podemos ver que tiene calendario específico y que tiene fechas específicas y que tiene héroes y que tienen historias, legados, etcétera, etcétera, etcétera. En el caso del pueblo judío es igual, según mi entendimiento como judío que trata este tema de una forma científica, algunas partes de la Biblia que narran la historia de Abraham, Isaac y Jacobo, después sus hijos, Bnei Israel, todos estos 12 tribus, los famosos 12 tribus, Judas, Simeón, Leví, etcétera, Benjamín, Gad, etcétera, ¿no? Menashe y más, bueno, son 12 en total. Y también la parte cuando el pueblo judío está supuestamente en esclavitud 430 años y después toda la parte del paseo por el desierto, toda esta parte hasta que el pueblo judío empieza su historia en su tierra prometida, es decir, en Eretz Israel, toda esta parte tiene elementos mitológicos. Y no vale la pena ni justificar estas mitologías y decir que no son mitologías, ya que están escritos en la Torá, entonces deben ser verdad, no funciona así. Cada pueblo milenario tiene escrituras, entonces igual como si alguien piensa que la salida de Egipto fue tal cual como está descrita en la Biblia, entonces debe creer que en el Olimpo, en Grecia, hay una banda de dioses que están tomando vino y están haciendo cualquier cosa. No, no vamos a volver a este tema porque queremos ir en adelante. Yo como un judío orgulloso no tengo ningún problema de decir que una parte de la historia, digamos la prehistoria de mi propio pueblo, está en nubes de incertidumbre científico. Y eso no quiere decir que no existe un pueblo judío, porque el pueblo judío existe más de 3000 años. Y su huella en el mundo científico, es decir, en la arqueología, la historia, está bastante evidente a partir del 1200 años antes de Cristo en la tierra de Israel. Y un momento muy especial, muy famoso y muy importante es, claro, es la inauguración del primer templo por el rey Salomón. Pero hasta que lleguemos ahí tenemos que pasar algunos elementos o algunos pasos o algunas etapas muy importantes en el camino hasta la creación y la inauguración del primer templo y la pesadilla o la cosa negativa que tiene que ver con este primer templo es la destrucción del mismo en el año 586. Ya pueden ver que cuando más vamos adelante en la línea de la historia del tiempo, ya tenemos fechas, podemos llegar hasta fechas casi exactas, no solamente en años, sino también en meses, en días.
Eh, pero bueno, hasta que lleguemos ahí, nos quedan unos minutos para explicar cómo llegamos a tanto a la inauguración del primer templo como a la destrucción del mismo. Entonces tenemos, según otra vez volviendo a las partes semi-mitológicas de la Biblia, que la conquista de la tierra prometida por Bnei Israel, después de 40 años en el desierto, después de haber recibido la Torá en el monte de Sinaí, Dios que está hablando con Moisés, y le está entregando la Torá y bueno, todos los crisis que habían en el desierto y los 12 muchachos que iban a conocer la tierra antes que el pueblo entraba y los 10 que decían que son una tierra muy linda, pero la gente que viven ahí son muy, muy fuertes y por eso no vamos a poder, o sea, el pueblo no va a poder realizar su deseo de asentarse en esta tierra y los 2 que dicen que nada que ver, que sí podemos. Bueno, toda esta parte lo pueden ir leyendo cuando quieren porque no vamos a cubrir cualquier etapa, cualquier elemento. La cosa importante es que según esta narrativa, la promesa de Dios, eso es suficiente para que el pueblo judío entre a una tierra que todavía está, que ya está más o menos inhabitada, no toda, pero hay personas ahí que en algunos lugares no solamente que tienen que conquistar, sino hacen totalmente una liquidación total en algunos casos. Y eso está justificado por la palabra divina y hoy no podemos juzgar eso con estos conceptos porque estamos hablando de conceptos de hace 3000 años y eso no para decir que la gente hace 3000 años eran malos, sino tenían otra forma de entender las relaciones entre los pueblos. Solamente para tener una comparación, cuando llegan los españoles a lo que después conocemos como Latinoamérica, ellos encuentran civilización que hace exactamente lo mismo y ellos hacen lo mismo. O sea, cada uno que llega a un lugar tiene una justificación por qué asentarse, todos creen que son mejores de los demás y en relación, en comparación de la bondad que piensa el pueblo judío que él tiene, que son superiores a los demás, este bondad o esta superioridad, bueno, ¿me entendían? Está justificado en la palabra divina que hace de ellos mismos eh, trabajadores de unas ideas que ellos tienen que seguir peleando para mejorar su propia cultura. Es decir, que si los hebreos que entran a Eretz Israel piensan que ellos son mejores de los canaanitas, ¿ok? Y los canaanitas piensan que ellos son mejores de los filisteos, y los filisteos piensan que son mejores de los finiquios, que piensan que son mejores de los asirios, que piensan que son mejores de los egipcios, y así sucesivamente. En el caso del pueblo judío, justamente por tener la Torá, su forma de entender su justificación de tomar en algunos casos, no todos los casos, pero en algunos casos tomar el lugar del otro pueblo es que ellos van a tener que pelear por mejorarse. O sea, no son mejores.com, o sea, no son mejores y con eso se acabó la historia, no, son mejores porque quieren ser mejor todavía. Y, y a partir del momento de la conquista de la tierra de Israel por los tribus que se salen de Egipto, ahí realmente empieza esta historia de cómo hacer un mejor pueblo, una mejor sociedad, para decirlo así. Y ahí tenemos, por ejemplo, los libros de los jueces, a donde por un lado dice, cada capítulo de este libro empieza más o menos diciendo esa cosa. En aquel entonces no había rey para el pueblo, cada uno hizo lo que quiere. ¿Okay? En hebreo suena más o menos igual.
בימים ההם אין מלך בישראל, איש כישר בעיניו יעשה. Cada uno hizo lo que a él le quedó claro que es el recto. Yashar quiere decir correcto. Entonces, por un lado se puede leer eso como una pesadilla. Cada uno hace lo que quiere, entonces eso significa una anarquía, un caos total. Cada uno hace lo que quiere. Uno maneja a la derecha, otro maneja a la izquierda, uno paga por la mercadería, otro no quiere pagar, otro paga menos y otro vende según lo que él prometa y el otro vende menos de lo que él prometa y bueno, eso es por el otro lado uno puede decir no, es al revés, todo lo opuesto. Ahí tenemos una coalición de 12 tribus, cada uno está sentado en su región, cada uno hace su trabajo. Aquellos que están en la montaña pueden tener fruta y aquellos que están en el valle pueden tener trigo y aquellos que están al lado del mar pueden pescar y comerciar y cada uno de los tribus están intercambiando las necesidades, aceite de olivo en las montañas por trigo que viene del valle y así, etcétera, etcétera. Tenemos una sociedad tranquila compuesta de 12 tribus sin ningún rey, sin ninguna jerarquía. ¿Se acuerdan el punto de partida? Según la mitología hebrea, que el pueblo judío sale de una casa de esclavos. Y justamente en la época de los jueces, ¿quiénes son los jueces? Los jueces son un líder ad hoc que se hace líder siempre y cuando hay una amenaza exterior. Cuando llegan, por ejemplo, los filisteos, entonces tenemos que hacer un ejército y ahí luchar, pelear por nuestra tranquilidad. Pero si no hace falta tener un ejército, ¿para qué vamos a tener que tener un rey? Porque rey significa palacio, y rey significa soldados, y rey significa lujo, y todo eso significa impuestos. ¿Y quién paga los impuestos? Los campesinos, que somos nosotros. Entonces, el libro de los jueces en realidad está diciendo que si todo anda bien, cada uno hace lo que quiere, significa que tenemos la democracia perfecta. Por el otro lado, si cada uno hace lo que quiere en una forma negativa, tenemos un caos. Entonces, eso queda, según mi concepto, el libro de los jueces queda como una idea que está vigente hasta hoy en día. Podemos imaginar un mundo donde todos respetan a todos, como digamos la comunidad europea en algún aspecto, ¿no? Que todas las fronteras están abiertas, que todos tienen un pasaporte reconocido por los otros países, porque se supone que toda la gente en Europa tienen buenas intenciones. Claro que sabemos que no todos tienen buenas intenciones y mucha gente está aprovechando eso para contrabandear, no sé, drogas y armas y lo que sea. Claro, pero por lo menos como una idea, cómo armar una sociedad a clase grande, ¿no? 3 personas. No, si no estamos hablando de centenares de millones hoy en día, en aquel entonces estamos hablando de millones, porque dicen los expertos que en algún momento en la tierra de Israel vivían por lo menos 3 millones de personas, mucha gente. Entonces, los libros de los jueces en realidad están proponiendo un sistema sociopolítica donde sin jerarquía, donde la gente está arreglándose entre ellos, a nivel de tribu, entre familias, a nivel de la familia entre los individuos y entre los tribus a nivel del pueblo. Y así, teóricamente, puede ser entre un pueblo y el pueblo vecino y así puede ser para todo el mundo. Pero lástima que el libro de los jueces termina con una crisis donde por tanto amenaza exterior no le queda al pueblo judío otra forma de, más allá de ser como todos los otros pueblos, así se dice, como Kol HaGoyim, o sea, la Biblia dice en un momento donde hay una crisis tan fuerte que el sistema de los jueces ya no funciona y hay demasiado corrupción, demasiado maldad entre los pueblos, entre las personas, entonces ahí sale la necesidad, la obligación, mejor dicho, de tener rey, igual como en los otros pueblos. Pero ojo, que la Torá dice claramente que este rey está
también bajo de la ley, él no está sobre de la ley, sino él también está bajo de la ley. Es una cosa que conocemos sobre las democracias modernas, que la Constitución está arriba del jefe del Estado, sea hasta Trump. Le costó mucho entender eso, ¿no? Y también acá en la región, en Israel, no voy a mencionar nombres, y claro que en otros países en la región, en Turquía, en otros lugares que si bien tienen Rusia, Putin, ¿no? Tiene la constitución, pero el jefe del Estado sigue pensando que él es sobre de la ley, pero él tiene que justificarse de una forma bien rebuscada, porque según la teoría, la constitución está arriba de cada persona. Y claro que la constitución fue hecha de personas, y ahí tenemos la dialéctica entre la ley que fue escrita por seres humanos, pero los seres humanos al momento de aceptar la ley tienen que respetar la ley, porque si no hay una anarquía. Entonces, eso figura ya en la Biblia, no es un invento ni de los griegos, ni de los americanos, ni de los franceses en la época moderna. Son ideas que nacen con la Biblia. Eso no tiene antecedentes. Que el rey está bajo de una constitución, no lo llaman constitución, pero lo llaman la palabra divina o la Torah, es decir, la enseñanza. Eso significa, es el significado de la palabra Torah, la enseñanza. Entonces tenemos el primer famoso rey es Saúl, el segundo que más famoso todavía es David. David logra unificar todos los tribus que están divididos en aquel entonces en dos sectores. Tenemos los 10 tribus del norte, tenemos los 2 tribus del sur. Entonces, David ahí llega a Jerusalén, que es una ciudad que está fuera de los territorios tanto del norte como del sur, y ahí él hace lo que se llama unión personal. Él David hace de Jerusalén el capital del Reino Unido de Israel y Judá, y su hijo, Salomón, nuestro héroe, él logra también armar o construir el templo, el primer templo, y lo hace con una colaboración impresionante con todos los pueblos vecinos. Él trae del norte la madera adecuada, él trae del sur otros elementos. Claro que eso cuesta mucha plata y muchos impuestos, y eso claro que va a influir cuando Salomón va a fallecer, pero como un momento muy alto en la historia judía es la inauguración del primer templo. Ahora, ¿qué significa? ¿Qué importancia tiene la destrucción del mismo? Eso tiene que ver con un desarrollo de un punto de vista de la historia geopolítica, de la lucha permanente entre los imperios de la Mesopotamia, Asiria y el imperio de Egipto, que Eretz Israel, pueden fijar en el mapa, está justamente en el camino entre el sur y el norte, o el norte y el sur, es igual, y por ende llega un momento cuando tanto el reino del norte, o sea, el reino de Israel, que se separa de Judá después del fallecimiento de Salomón, este reino cae en el año en el siglo VIII antes de Cristo, y unos 300 o 250 años más adelante cae el reinado de Judá, con Jerusalén como su capital, y ahí se destruye el primer templo, y en el momento histórico cuando los judíos tienen el permiso de volver a su tierra y reconstruir su templo, sería ya el segundo templo. Con eso, de este punto vamos a seguir en nuestro próximo clase, y hasta pronto. Gracias por escuchar. Ha sido un gusto. Espero que les sirvió algo. Como siempre, estoy dispuesto a cualquier tipo de preguntas. Mi email está ahí en el YouTube.
Gracias por escuchar. Hasta la próxima.